de alguna manera maneja el tema de la red Link, así que intenta también llamar a este teléfono a ver si lográs solucionar el tema del código. Bueno, vamos a charlar ahora con uno de los analistas políticos para mí más importantes del país, porque hace muchísimo tiempo que es politólogo, que siempre pasa en limpio algunas cuestiones que a nosotros nos cuesta explicar porque hablan de temas políticos y muy técnicos. Bueno, Rosendo Fraga hace todo fácil a la hora de explicar política, es analista, está del otro lado con nosotros, ustedes lo conocen. Soy Mariano Pavón, está Sol Pérez, está la doctora Mónica Nefke. ¿Qué tal, Rosendo? Bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Rosendo, ¿cómo analizaste el discurso del presidente del día viernes? ¿Cómo lo ves políticamente esta continuación de la cuarentena hasta el día 24, a priori? Bueno, mira, yo creo que empieza a pasar algo que está pasando, yo te diría, bastante globalmente, ¿no es cierto? La cuarentena tiene en alguna medida un cierto plazo en cuanto a consenso social, si a partir de mes y medio, un poco más o un poco menos, es como que la gente empieza a reclamar una mayor flexibilización. Y eso yo te diría que lo estamos viendo por lo general en todo el mundo. Me parece que más el otro problema que tenés, ¿no es cierto? Por eso hoy se han abierto 60 industrias, que es el freno de la economía. ¿Cómo conciliar esto con la cuarentena? Bueno, ese es el gran desafío que tienen hoy los gobiernos, ¿no es cierto?, en todo el mundo. En nuestro caso me parece que el problema, ¿no es cierto?, que se plantea es que se flexibiliza la cuarentena en un momento en que los casos, yo te diría, van en aumento, sobre todo en la villa de emergencia. Bueno, es un dilema, pero en última instancia la política está para resolver dilemas. Está para resolver dilemas y también, me parece, ir abriendo y flexibilizando. Lo que pasa que lo complicado es lo que decís, Rosendo, el equilibrio entre economía y sanidad, que no lo encontró casi en ninguna parte del mundo. Yo preguntaba y te pregunto, o hoy lo decía al aire, me parece que en el mundo vienen semanas de exámenes, de ver cómo le va a cada uno de los que están abriendo, sobre todo en Europa. ¿Coincidís? Sí, yo te diría que sí, ¿no es cierto?, en ese sentido. Lo que también te diría que no hay una única política, una única receta, son diversas, en algunos casos contradictorios, cada país va adecuando, ¿no es cierto?, a su situación, su sociedad. Sí te diría que hay me parece algunos casos que son interesantes, el de Alemania, ¿no es cierto?, que más allá que haya tenido ayer algún pico de infección, me parece que en el marco del occidente desarrollado, para subrayar, es el más exitoso. Y vos fíjate que ellos trabajan con un equipo de crisis que tiene 4 disciplinas. Los sanitaristas, imprescindible, los psicólogos, consideran que, claro, porque tan importante como salud física en un momento de estas características es la salud psicológica de la población, los educadores, porque muchas veces lo que se plantea es no sacrificar o sacrificamos economía por sobre uno, ellos le dan prioridad a la educación. Es decir, ¿en qué medida esto requiere ser tenido en cuenta cuando se determinan las políticas, confinamiento, ¿no es cierto?, distanciamiento social, etcétera? Y los juristas, te agregan una cuarta disciplina, los juristas, porque en todo esto están en discusión también los derechos de las personas. Bueno, este es un modelo, me parece un modelo interesante, insisto, en el universo de la Europa desarrollada ha tenido éxito, pero en esto yo te diría, no aparecen una receta única, ¿no es cierto?, a nivel universal. Sí, porque tenés la diferencia, por ejemplo, de países como Brasil, que está tomándose la cosa de otra manera, y en Suecia, porque el presidente citó el ejemplo noruego, comparándolo con el sueco en el discurso. Los suecos hoy salieron a decir, bueno, vamos a ver al final de toda esta historia quién tenía la razón. Dijeron los suecos que tienen muchos números, pero adoptaron otra política diferente a la noruega que ejemplificó el presidente. Claro, y si vos ampliás un poco el análisis y te vas a otras partes del mundo, por ejemplo, Vietnam, con 100 millones de habitantes, tiene ninguna persona fallecida por el coronavirus. Alrededor de ellos, Laos, Camboya, tampoco tiene ninguna persona. Es decir, la India, para la población de 1.300 millones de habitantes,
tiene un porcentaje de población infectada y fallecida realmente muy bajo, que es un tercio de la que tiene China, con la misma población al lado, y así más, yo diría que hay muchos casos. Y para mí, un caso muy interesante, y creo que nosotros tendríamos que revisar, es Polonia. Polonia. ¿Por qué Polonia? Porque vos fíjate que hoy estamos enfrentando en la región un Brasil con una cantidad de infectados y fallecidos que yo te diría, Brasil solo es un poco más de la mitad de toda América Latina. Y vos te encontrás con lo siguiente, si empieza a plantear la preocupación, ¿cómo mantener niveles de infección, fallecidos más bajos al lado del país más importante de la región, ¿no es cierto?, que es la mitad de la región, aunque son solo de 12 países? Y acá hay un caso interesante que es el de Polonia, que tiene una frontera muy larga terrestre con Alemania, frontera que no está incluso cerrada, y que además Polonia es el quinto país, el quinto PBI de Europa, la quinta población de la Unión Europea, y bueno, tiene, te diría, el 1% de los fallecidos que tiene Alemania, que está pegado, ¿no es cierto? Aunque Alemania es un éxito ahora en Europa, en el occidente desarrollado. Entonces hay algunos casos, son particulares, pero son casos que habría que, en mi opinión, indagar más, analizar más, porque algunas conclusiones útiles se podrían sacar. ¿Dónde estará la razón, Rosendo, en un Bolsonaro que dice igualmente nos vamos a contagiar todos, así que salgamos y vemos qué pasa cuando esto termine, o Alberto Fernández y el otro extremo, la Argentina, en cuidarnos mucho y estar en cuarentena? ¿Vos en qué corriente te inclinás más? ¿O crees que cada una tiene algo bueno o qué decís? No, mira, yo vuelvo al punto, ¿no es cierto? A mí me parece que el caso de lo que yo miro en el mundo más, a lo mejor interesante o útil, es el de Alemania. Ajá. Además con una población grande, porque por ahí con poblaciones chicas es más fácil. Han mantenido un confinamiento, sí, pero no extremo. Sí, pero no extremo. Sí, yo reconozco que alguien me podrá decir que tiene, ¿no es cierto?, una capacidad sanitaria y médica mejor que los otros países de Europa. Pero fíjate, para mí hay dos cosas de Merkel ya hace casi 2 meses. Primero, tuvo una conceptualización de líder. Dijo, este es el mayor desafío de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Es el primer líder que puso en esta dimensión histórica la importancia de lo que tenemos. Y segundo, dijo, del 60 al 70% de la población alemana va a ser infectada por el virus. Sí. Ahora, todo eso nos lleva a otra serie de discusiones que yo no estoy en condiciones de plantearla, porque eso hace falta ser médico, especialista, ¿no es cierto?, de qué es el infectado, ¿no es cierto? Porque evidentemente, vos fíjate que ahí ella dijo, va a llegar al 60-70% de la población infectada, y los casos y los fallecidos son mucho menos que eso. Entonces, yo veo, digamos, esto, ¿viste?, hay que ser cuidadoso en el sentido que son cosas muy técnicas. Lo que sí yo veo es que no hay, bueno, yo diría que la ciencia, si una virtud muy importante de la ciencia es la capacidad de indagar, de autocuestionarse, de preguntarse, ¿no es cierto? Y eso es lo que en gran medida genera el avance en la ciencia. Y todo lo que está pasando con el coronavirus me parece que plantea una diversidad y sobre todo la necesidad, o a lo mejor la urgencia, de seguir investigando. Rosendo, ¿le va a costar mucho a la Argentina reponerse de esto? Mira, yo creo que acá hay un punto que no tiene que ver con la cantidad de infectados, que no tiene que ver necesariamente con los fallecidos, que es el impacto económico que esto va a tener. Porque vos tenés un freno de la economía global en este sentido. El poder tener países más exitosos, ¿no es cierto?, en la lucha contra la pandemia, que después, al momento de la caída del PBI y todo eso, te encontrás con que la caída va a ser muy grande. Si el mundo desarrollado espera este segundo trimestre una caída entre el 9 y el 15% de su PBI. Y América Latina no va a ser diferente. Ahora, cuando viene el costo económico, vos te encontrás con esta cuestión. Los resultados de la pandemia tienen menor relevancia, ¿no es cierto?, en cuanto a los cambios que esto producen en la economía. La crisis de la economía es fundamentalmente global. Ajá.
Rosendo, muchas gracias por el tiempo, por el análisis y bueno, ojalá sea lo mejor para todos. Así es, y gracias por llamarme. Un abrazo grande. Hasta luego. Rosendo Fraga, analista político, de los que más saben en Argentina, analizando un poco toda esta historia de la pandemia del coronavirus. Ya seguimos.